Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 22 de mayo del 2024 con 27 grados Celsius aquí en La Julia y una llovizna pertinaz, ligerita, pero lloviznando. Hay lluvia pronosticada, hay que anotarle un virado a meteorología, ¿verdad? Doña Gloria Ceballos, la ingeniero, porque sí, va a llover, se nos había advertido. Llegué a tiempo, el clima bastante templado, no salía a chorro sudando, teniendo que usar la toallita en el vehículo para quitarse el sudor, porque está bastante templado en el día de hoy, aunque dice 27 para que ustedes vean, pero al estar así. Pero hay un tapón, señores. Me informan extraoficialmente, ni siquiera lo he visto, pero parece que anunciaron que es que están dándole mantenimiento al túnel de la Núñez de Cáceres. Pues yo subo por ahí y no pude, tuve que coger una ruta alterna. Cuando vi el lío armado, digo, aquí algo pasa. No sé qué es, pero yo no estoy para descubrirlo y yo tengo que llegar bueno, por suerte llegué aquí casi unos minutos hace. ¿Cómo se le ocurre a alguien? Está correcto que se dé el mantenimiento, está muy bien, pero como dice la Biblia, todo tiene su tiempo, tiempo para la siega, tiempo para la siembra. Oye, ¿a qué hora va a llegar toda esa gente que está, y oí en la radio las quejas y las cosas? Imposible, así no. Toda la noche para hacer ese trabajo de mantenimiento. Y tiene que tenerse una planificación. Hoy, ¿cómo va a ser posible eso? Yo sí recuerdo que se anuncia, los túneles de la 27 van a estar cerrados a partir de las 10 de la noche, los viernes tal. Y ahí hacen su trabajo, un par de días, lo que sea, o cierran esa noche y hacen su trabajo. Porque así no se puede, mire, pero no se imaginan el tapón que hay en la ciudad capital y la gente al grito. No, no está bien, esa es una mala planificación. Bien, tenemos opiniones con relación a las elecciones, resultados ya finales con relación a la misma. A nivel internacional, que Dinamarca, ¿quién más? Dinamarca, España y otro país ahí reconocieron el Estado palestino. Eso no se va a resolver así tan simple y sencillamente. Reacción de los israelíes inmediatamente. ¿Qué más? Los conflictos que presume la prensa internacional y los analistas que van a surgir en Irán, ahora por la toma del poder, los grupos en pugilato ahí para ver quién sustituye al presidente que acaba de fallecer y a su canciller. Pero ustedes saben que esos son regímenes que son totalitarios y además religiosos. Ahí el jefe, un señor que se llama el Ayatollah tal cosa. Ayatollah, una vez fue el Ayatollah Khomeini, que fue famoso cuando tumbaron al Shah de Irán en aquella época, ¿no? Y ocuparon la embajada, y hay películas sobre eso, cuando el presidente Carter ocuparon la embajada con rehenes norteamericanos, y de allá para acá Irán nunca ha sido amiga de Estados Unidos, al contrario, enemiga. Pero con Israel no era esa situación. Pero Irán es el que financia, alimenta, nutre, entrena, dota de armamento a todos los grupos guerrilleros de la zona. Y es un conflicto eterno con Arabia Saudita porque unos son chiitas y los otros son sunitas. Y no me pregunte cuál es que es sunita y cuál es chiita porque me enredo y no llego nunca, se me confunden los dos. Entonces, ahí tenemos ese problema, vamos a ver, pero les decía que en esos regímenes de esa manera, de ese estilo, el ayatollah, si al final no se ponen de acuerdo, pone al que le dé su gana, porque son unos regímenes religiosos, totalitarios, ya ustedes saben, medievales. Esa es su vida. ¿Qué usted va a hacer con esos sirios persas? Pero así son las cosas. Por otro lado, como le decía también ayer, Milei, que no se cierra la boca,
Ay, Dios mío, qué cosa tan grande en la vida, chico, como decía Tres Patines. Este es un hombre, este hombre. Vuelve y entonces le echa la culpa ahora a Pedro Sánchez y a los ministros de España por todo lo que ha surgido. Él nunca tiene la culpa, como yo decía ayer. Bueno, dice, volvió el león surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas. Oye, ¿por dónde lleva la cosa? Le dijo corrupta a la mujer, le dijo a Pedro Sánchez, que es el representante máximo del gobierno de España, del pueblo español, aunque no quieran otros. A mí no me cae bien el tipo, pero bueno, pero tiene que respetar. Y el canciller dijo que iban a reaccionar de acuerdo a cómo se estila. Todo el mundo horrorizado con la manera en que este hombre se ha manejado. Pero los argentinos queriendo justificar, porque esas son las cosas, de que lo ocurrido no supone un conflicto diplomático y que la relación de los pueblos está muy por encima de lo que considera discrepancia entre personas. Ustedes no son personas, pero ustedes no son y no son personas. Ustedes son representantes de dos naciones, de dos pueblos hermanos, umbilicalmente unidos. Pedro Sánchez es la figura máxima del pueblo español. Javier Milei ahora mismo es la figura máxima del pueblo argentino. No son dos personas, ni un problema de que personal, y si son personal lo manejan a discreción, no con esta ridiculez. Justificándolo. Que lo que hicimos fue, sin mencionar a nadie, hablar de corrupción, por Dios, como si fuéramos niños. Como si fuéramos niños, está todo lo que lo dijo, aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo, lo que hizo Pedro Sánchez, que mandó una carta que lo iba a pensar y volvió. Entonces, que no es a él que le están diciendo, que lo que hicimos fue sin mencionar a nadie. Por Dios, no sean ridículos. Entonces, hay de todo, ha habido de todo, pero esa es la situación. Alguien tiene, pero ¿quién puede ponerle el cascabel al gato? Si ese hombre se maneja como un elefante en una vidriera, y hablo de Milei, dice ya de la oposición, obviamente dice que el mandatario no es solo una vergüenza nacional, sino es un gran peligro para nuestro país. Empresas españolas, él va a España y todo lo que hace un gobernante es un roadshow para vender su país, para atraer inversiones. Esas inversiones traen capitales, esas inversiones traen know-how, esas inversiones generan empleo, generan desarrollo en tu país y todos quisieran eso. Pero ahora lo que se ha buscado ahí va como una vieja loca a vociferar a la vecina, ¿verdad? Como esos chismes de patio. Le dijo a Gustavo Petro terrorista, le ha dicho a Lula corrupto, a Maduro le dice cualquier cosa que puede ser que le pegue, pero eso no le corresponde a un jefe de Estado. Pero aquí, ustedes pueden estar seguros que hay miles de personas, millones en el mundo, trompianos y aloqueteados y todo tipo, que justifican eso de Milei, ¿eh? No, está bien que le dijera, porque él es el que pone ahora a la gente. Milei hasta los otros días lo que le decían era el loco, y se está comportando como un loco. Y mira que yo, en términos económicos, coincido bastante con él, porque él no es ningún loco, pero se comporta como un loco. Y él es un profesor económico, y él es extremadamente con el liberalismo y eso. Yo soy de concepción neoclásica en economía, pues es lo que ustedes les llaman neoliberalismo, pero yo tengo experiencia de Estado y yo sé cómo se pueden hacer las cosas y qué no se puede hacer. Pero como quiera, eso no tiene nada que ver con la parte económica, con ese comportamiento anormal como está haciendo. Bueno, ¿qué dirían nuestros periódicos en primera plana en el día de hoy? Veamos una pasadita por arriba. El Caribe nos trae, Haití aguarda la llegada de la policía de Kenia. Hay una reunión entre el presidente keniano y el presidente Biden de los Estados Unidos. Eso está ahí a tiro de hits. Ahorita le damos algunos detalles. La inversión extranjera directa alcanza un récord de 1.280 millones de dólares de enero a marzo. El padrón de los partidos no se refleja en los resultados de su votación final. Es verdad, cada partido dijo que tenía 3 millones, 2 millones, y al final
ni el PRM tiene 3 millones, el presidente Abinader sacó 2.500.000 votos. La Fuerza del Pueblo llevó un padrón a la Junta y todo el mundo tuvo que incorporar una cantidad de personas y al final sacó una gran votación, 1.250.000, un 30% de la votación, pero no 2 millones. Y el PLD andaba con otro padrón por ahí que decía que tenía también tantas cosas y acaba de sacar en la presidencial 410.000 votos, 450.000 votos, pero en las municipales sacó 870. O sea, entre 800 y 400 habrá que ver cuál se queda ya siendo la, digamos, la nomenclatura, la nómina del partido. Bueno, del partido, entre militantes, inscritos, afiliados, activistas, simpatizantes. Hay gente que se maneja así, bueno, pero sacó 870 en las municipales. Lo que sí que en las de verdad, sacó solamente un 10%, 400.000 votos, 450.000. La suma de los inscritos asciende a 7.3 millones, dice el trabajo pero solo votaron 3.7 millones en las elecciones, con una abstención inédita, como veíamos ayer, de 46%. Inédita significa que nunca había habido. Inédita significa que se repitió, es más, fue mayor que la de febrero. Y es de todo sabido que las votaciones presidenciales concitan mucho mayor interés que las municipales. Entonces, para el que tenga oídos, que oiga, y el que tenga ojos, que vea, y se haga una simple pregunta. ¿Qué pasó? Y mire que sabemos que votó muchísimas más personas. Muchísimas más personas votaron que no votaron. Yo tengo 30 personas conocidas mías que no habían votado en las municipales, que sí fueron y votaron. Y con todo y eso, Santiago, de nuevo, la abstención sobre 68%. Yo ayer me decía algo que me comentaban, digo, bueno, pero como le compraron la cédula en las municipales, ya sabían a quién comprársela en las presidenciales. Y volvieron y se la compraron, solo que le pagaron más. Tuvieron que pagarle más. Si le pagaban 3.000 en la anterior, ahora le pagaron de a 5 o de 10.000. El Listín Diario en primera plana dice, herederos de líderes políticos tuvieron buen rol en los comicios. Solo 3 de los nuevos senadores son menores de 45 años. Y el Diario Libre dice, PRM se queda con una mayoría absoluta en el Congreso. Absoluta, sí, totalmente absoluta, mayoría porque antes la tenía. Muchos sindicatos, pero poco funciona en el país. No, hombre, eso pica pica. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver los detalles de eso que les decía. 144 diputados tendrá el PRM y 29 senadores en todo el país. La abstención en las elecciones presidenciales se estableció récord. ¿Usted cree que esa abstención fue inducida, o sea, provocada, o fue casual? Misión OEA reconoce labor de la Junta y afirma aún persisten desafíos como la compra de votos. Yo atribuyo a esa abstención, a la compra de votos, esa alta abstención en las municipales y en las presidenciales. Lo reconoció la OEA en las municipales, lo reconoció Participación Ciudadana en las municipales y lo volvió a reconocer ahora en las presidenciales y lo está reconociendo en su informe final. La OEA reconoce el gran trabajo que hizo la Junta, que fue verdad, de oír a los partidos, de aceptar las sugerencias, hay que reconocerlo y aplaudirlo, lo hicieron. Se eliminaron las carpas, se estableció un cordón de seguridad alrededor de los recintos, la policía militar actuó como Dios manda, se dejó que el pueblo cívicamente ejerciera su labor. Los partidos políticos y los delincuentes políticos que actúan en esa actitud de comprar cédulas, usted puede estar seguro que eso no es con su dinero. Primero, uno, no es con su dinero. Dos, no es con el dinero claramente del Estado. El Estado se usa para la publicidad, para las pensiones, para la propaganda.
que lo recorrió por participación ciudadana, los 3.000 millones, los 8.000 millones al año en publicidad, todo eso sí, pero ese dinero para compra cédula, eso es dinero sucio, mayormente. Entonces lo tiene que reconocer la OEA. Persisten desafíos de cara a futuros comicios, incluyendo flagelos estructurales como la compra de votos. Ayer me decía un amigo, esto hay que cambiarlo, hay que poner que las votaciones sean obligatorias como en muchísimos otros países. Argentina, Chile, etcétera, etcétera. Es más, hay legislación de diversos países. Me mandaba un amigo México, Ángeles, ayer y hablábamos de eso. Ya hay gente que habla de que se tiene que poner obligatorio las votaciones, que sea obligatorio en muchos países. Por ejemplo, en Argentina, ahí me manda los códigos, el código electoral y los artículos que en Bolivia, en Brasil, en Costa Rica, en Ecuador, en Honduras, en México, en Panamá, en Paraguay, en Perú, en Uruguay. Fíjense, si en todos esos países eso existe, yo creo que sí, que ese sería un gran avance, porque el que tenga más cuarto, primero las campañas y las elecciones son costosísimas. ¿Cuántos muchachos, y ahora el lío de la cosa del JON ese, muchachos valiosísimos que votó muchísima gente, ahora nos vamos a quedar sin esos distinguidos, valerosos, activos políticos. Oigan la palabra, activos políticos, porque ahora tenemos, gracias, en ese congreso que acaban de ganar unos aramagullones, que hay gente de toda jaez, calaña, que lo que son pasivos políticos para la sociedad en su conjunto. Serán activistas y importantes para sus partidos, pero no sirven para nada. Y socialmente, usted le sientan a usted al lado y usted se va a parar y se va a levantar y se va a ir. Perdón, permiso, excúsenme. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Acaso no tenemos un diputado, el más votado de Santiago, preso en Miami, declarado culpable y condenado, Miguel Gutiérrez? Y la diputada anterior, que ya no fue en esta ocasión, de La Vega, Pilarte, la esposa del señor Miki López. Y otros ahí que lo agarraron preso cuando la Operación Falcón, etcétera, etcétera. Y no sigo hablando más porque lo sabemos. Bueno, entonces la OEA lo acaba de decir. Felicitó a los miembros de los colegios, a los delegados que hicieron una votación pacífica. Eso es cierto, correcto. Ni siquiera, era fuera las moscas aquellas, ese tigueraje de los partidos que estaban en la compradera. Y dice participación que hasta la Fuerza del Pueblo y el PLD andaban comprando. ¿Qué iban a comprar? ¿Con qué se casa un guardia? Entonces es ridículo la participación ciudadana siempre. Dice que la misión reconoce el compromiso decidido de la Junta Central para implementar las recomendaciones formuladas por la propia OEA para las municipales que se corrigieron para las presidenciales. 100% de acuerdo. Yo también felicito a la Junta Central, que demostró ser una autoridad electoral ágil y receptiva, que realizó grandes esfuerzos por atender las solicitudes, que hubo irregularidades, que hay irregularidades, que habrá que investigarlas, dislocaciones de votantes y otras cosas más, está bien, pero como yo decía ayer, habría que demostrar que esas ocurrencias fueron materialmente significativas para alterar el resultado de los comicios, lo cual yo no creo que haya sido. Las boletas premarcadas, que había de todo, y el tigueraje y todo. Ayer el presidente Fernández felicitó al pueblo dominicano ya esto pasó, las elecciones pasaron. Entonces, la institucionalidad electoral del país ha salido fortalecida, como dice la OEA. Yo también lo creo, yo lo dije también, yo felicité al presidente. Obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís, así como ayer alabábamos la decisión y el mensaje que el presidente daba, que a pesar de tener mayoría iba a apelar al consenso, dice el obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís y Atomayor, Monseñor Santiago Rodríguez, que ahora las nuevas autoridades deben trabajar con prudencia, que el poder no les emborrache. Para que puedan satisfacer los mejores deseos y propósitos que demanda el pueblo dominicano. Qué bueno que todo ocurrió como se esperaba, que se pudo observar un alto civismo en la ciudadanía, como dice la OEA. En otros tiempos eran unas elecciones compulsivas, agresivas, habían problemas, y ahora qué bueno que hemos avanzado
porque este país es de todo y obviamente hay intereses, todo el mundo trata, aquí en Europa, en Alemania, en Estados Unidos, pero al final del día lo importante es eso. Se va a el que ha hecho deporte, ¿sabe? Usted va a jugar a las finales o al juego que sea, a ganar o a perder. Y hay que tener dignidad y aceptar con hidalguía cuando usted no sale beneficiado. Porque esto es un proceso. Esto es un proceso. Abstención superó las elecciones del 20, que había pandemia. Eso es lo extraño. Que siendo esta una situación totalmente regular, hayamos tenido más abstención que cuando la pandemia. Hay sociólogos por ahí buscándole la quinta pata al gato. Yo estoy totalmente convencido que eso tiene que ver con lo que dice la OEA. Por algo lo reseña la OEA. La compra de votos. Puedo decirle hasta los valores que estaban pagando y las tarjetas que le estaban dando. Las tarjetas, supérate, ten 4, allá hay 1.500 cada una, son 6.000 y tanto. Era así. Aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Pero 45.63% de los electores no emitió su sufragio el voto pasado, una cifra 0.93% superior a la que se registró en la pandemia, que fue de 44.70. Por eso el umbral de la campana de Gauss bajó. Por eso, si hubiera votado el 70%, que es el histórico de las elecciones de 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, el promedio era 70% para unas presidenciales. Para unas presidenciales. En el exterior votó el 20%. Yo relajaba ayer y decía, no, ahí nada más votaron los consulados y las embajadas. Entonces, por eso la recomendación de la OEA de que eso hay que buscarle solución. Una de las que les digo es establecer que haya una votación obligatoria, que tengan que presentar tu documento de que votaste. Antes se usaba, yo me acuerdo, le hacían como una cosita, una cosa que se llamaba el carnet electoral, registro electoral. Yo recuerdo que le daban había una tarjetita. Yo no voté en las primeras elecciones, me faltaban meses, porque las elecciones son en mayo, yo cumplí año en diciembre, me faltaban como 6 meses, no voté, pero ya para la siguiente, cuando llegué al país, había un carnecito que se llamaba registro electoral, y le ponían como que un sello, y tú tenías que usar eso si ibas de viaje, si ibas a salir, demostrar que votaste. Entonces ahí están los resultados. Luis Abinader obtuvo 57%, Fernández obtuvo 27%, dice aquí, eran 29, 28, 29, 28.88 y Abel Martínez 10. Entonces el PRM tendrá un dominio absoluto, como veíamos ahorita, en el Congreso. Obtuvo junto con sus aliados 144 diputados y 29 senadores. Los otros 3 senadores son de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, Félix Bautista y el señor Eduardo Espíritu Santo de Romana. Romana, San Juan y el Distrito Nacional. El PRM también obtuvo 313 diputaciones en los territoriales y los 7 diputados del exterior. La Fuerza del Pueblo tiene 31 diputados y el PLD no lleva senadores y solamente obtuvo 13 legisladores. De ser el partido totalmente hegemónico hace unos años atrás, el PLD, si no cambia el curso, el rumbo, va camino a la experiencia que han vivido los partidos anteriormente hegemónicos, Partido Reformista, PRD, que hoy día son muy minoritarios, con votaciones realmente pírricas. Ese es el Congreso que vamos a tener. Con ese Congreso tenemos que lidiar. El gobierno, ya lo dijo el presidente, que va a buscar el consenso de los demás liderazgos políticos para pasar las reformas. El CONET también hablaba de eso, pero tienen que entenderse, como decía yo ayer, que las cosas tienen que tener una
la convivencia tiene que ser pacífica de ambos lados. O sea, tú no puedes tampoco atropellar, que era lo que advertíamos a la oposición, comprándole, sonsacándole, atropellándole, sometiéndole 3 días antes de las elecciones, sacaron el calamar ese y metieron ahí al candidato de Asua, a Calderón, lo incluyeron ahí y lo sacan 3 días antes. Entonces, esas no son cosas que la gente deja de verlas, y la oposición también, y dice, pero cuando me necesita me usa. Quiere que yo cargue ahora con el costo político de la reforma que él tiene, que es verdad que se aprobó en la Ley de Estrategia de Desarrollo, pero entonces no me da un trato cívico. Entonces, cuando me necesita me usa. Cuando quiere hacer capital político, me usa como carne de cañón, como dijo doña Miriam, como mesita de picar carne. Entonces, ese es un tema que amerita una cierta conversación. Pero vamos a ver, de hecho, por eso los estadistas se ponen por encima de esas circunstancias, pero también hay que entender que hay una población que espera que alguien salga en su defensa. Que alguien salga en su defensa. Y la democracia necesita que haya contrapeso. ¿Cómo aprueban el contrato de Aerodón? La mayoría absoluta del gobierno. Entonces, cuando el gobierno le da la gana, aprueba con mayoría absoluta, y ahora que necesita, que sabe que le va a costar un capital, que va a tener que clavarle impuesto a la población, hacer tales o cuales cosas, tiene que apelar a la oposición, a los partidos de oposición, los mismos que acaba de atropellar. Cójanle la placa, que fue un camión que le dio. Atropellar en términos de la compra de votos, atropellar en términos de la sonsacamiento de los dirigentes. Pero al PLD le quitaron al candidato a senador de Samaná. En Semana Santa era un apellido Anderson. Vamos a decir las cosas como son. Se lo compraron. Se quedó el PLD sin candidato a senador en Samaná. Hubo que buscar rápidamente a don Prim Pujar y ponerlo ahí. Sacó como 20%. Obviamente no podía competir contra el Estado y entre días. En Moca, al PLD, el candidato a senador, se lo compran. El candidato. Un tal Guarocuya, ahí creo que era, o Remberto, una cosa así, no me importa. Se lo compraron, hubo que apelar a una candidata que se buscó ahí rápidamente. Le sacó como 30%. En 3 días, que se la querían comprar también. Pero una dama de prestancia y de prestigio lo mandó a Freitusa. ¿Y qué pasó en Ocoa? En Ocoa se le llevan también el candidato. Candidato en el proceso, se cambia y se va para el otro. Pero en la municipal, él gana la fuerza del pueblo, la sindicatura de Pedro Brán, creo que fue, y se lo compran. Entonces, eso es lo que decía. Ustedes, yo no sé jugar billar, pero sé que se juega en billar una cosa que se llama carambola. Una cosa ahí, que tú dejas la bola, la bolita esa, en un sitio como que le sea difícil al que viene entrarla. O sea, tú tenías que plantearte, tú tienes todo el poder ahora mismo, tú tienes todo el Congreso. ¿Para qué es que tú necesitas avasallar a la oposición si tú mañana lo vas a necesitar? Porque el poder necesita contrapesos, necesita compensaciones, y hasta las sociedades mismas necesitan una válvula de escape. Fulano de tal no es de las bocinas del gobierno, pero hay una posición racional y objetiva que la puede apoyar, y vale más que la de todas esas gallaretas. Entonces, esas cosas habían que transarlas. En todo caso, el país está por encima de todos nosotros y hay que hacer las cosas que haya que hacer para beneficio de la nación. Vamos a ver qué tenemos como tendencia.